Derecho a la vivienda. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a una vivienda digna y decorosa se establece en el artículo número 4. El derecho a la vivienda es un derecho humano que implica que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna y decorosa, independientemente de su situación socioeconómica. El derecho a la convivencia digna implica que la vivienda sea de calidad, tenga una buena ubicación, cuente con servicios básicos, sea segura y cumpla con estándares éticos de calidad. La ley de vivienda en el marco jurídico se regula la materia de vivienda en México. Ser un derecho que implica que la vivienda brinde seguridad jurídica a sus ocupantes. Ser un derecho que implica que la vivienda contemple criterios para la prevención de desastres naturales o fenómenos catastróficos. En México hay un rezago habitacional del 45% y se identifican desigualdades claras en cuanto a la disponibilidad de equipamiento, infraestructura básica y accesos de servicio. Para la siguiente entrevista, el señor Figueroa agradeció que no se tomara en este caso una grabación de su cara. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Javier Figueroa. En este caso le vamos a preguntar sobre el derecho a la vivienda. Señor Figueroa, ¿qué entiende por el derecho a una vivienda digna? El derecho a una vivienda digna se refiere a poder tener un lugar donde tener calidad de vida, donde poder tener una familia segura, donde poder Sí, pero entonces eso es el derecho a una vivienda, ¿no? Ok, ¿y cuál considera que son los principales obstáculos para acceder a una vivienda adecuada en su comunidad? Ok. En la comunidad es la falta de viviendas realmente. ¿Por qué? Porque ahorita tú puedes comprar una vivienda a lo mejor que te alcanza con lo que ganas, pero la vas a comprar en Tizayuca, la vas a comprar en Tecámac, la vas a comprar en Naucalpan, en un lugar que te va a costar más desplazarte a tu trabajo que lo mismo que vas a pagar por la vivienda. Entonces, pero si buscas una vivienda alrededor, está muy cara o ya no hay. Entonces, no es viable ahorita comprar una vivienda. Aquí en la Ciudad de México no. Ok, ¿y qué papel debería de jugar el gobierno para garantizar un acceso digno a una vivienda? Antes que nada, la descentralización del gobierno. Porque, por ejemplo, todo el gobierno está centralizado en la ciudad. Entonces, si tú mandaras, por ejemplo, a Querétaro la Secretaría de Turismo o a Acapulco la Secretaría de Turismo, mucha gente se iría a Acapulco y tendrías más opciones, ¿no? Y habría más oferta, más disponibilidad, el costo sería mínimo, menor al que hay aquí en la ciudad, ¿no? Porque todos estamos aquí. Entonces, aquí no vas a encontrar una vivienda económica, eso es un hecho. La vas a encontrar, como te vuelvo a decir, en Tizayuca, que el pasaje en el Estado de México te vale que para llegar aquí son 50 de venida y 50 de ida, 100 pesos. Entonces, ya no es viable aquí. Entonces, una de las principales soluciones descentralizar el gobierno. Es descentralizar el gobierno y las tasas, por ejemplo, en los créditos, que sean tasas como lo eran antes, que eran tasas fijas. Ahora, por ejemplo, te tardas toda la vida y nunca acabas de pagar la casa. Sea Infonavit, sea Foviste, no pagas la casa. Se llegan tus 30 años que te dan y solo así la concluyes. Pero no es como antes, que por ejemplo pasaban 17 años y tú terminabas de pagar la casa. Y ahora no, ahora sigue. Te voy a poner un caso muy claro. Tengo un amigo que compró un departamento hace 6 años. Ahorita debe más de lo que debía cuando compró el crédito. Ahorita debe más de lo que debía. Porque va a llegar un momento en que va a disminuir. Sí, pero eso va a pasar a los 23, 24 años. Esto se relaciona a lo que ha mencionado anteriormente en algunas noticias del gobierno sobre las tasas de los intereses que están en Infonavit, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las sugerencias es de que regresen las tasas de interés fijas en lugar de interés compuesto, así como es, era antes. O que sea sobre el índice nacional de precios, porque si no, nunca vas a acabar de pagar la casa.
Ok, ¿y qué iniciativas políticas cree que podría mejorar la situación habitacional, en este caso en la Ciudad de México? Pues vuelvo a lo mismo, la descentralización, porque ya no hay dónde construir. Si te vas a un departamento, vivir en un departamento no es una vivienda digna, definitivamente no. Ajá, porque un departamento no cumple con el concepto de vivienda digna. Ajá. ¿Por qué? Porque compartes tu piso, compartes tus paredes, compartes todo. Entonces dependes de que tus vecinos sean buenos vecinos para tener una vivienda digna. Eso no depende de ti. Entonces casas no hay ya en la ciudad. Ok, no se tienen esos espacios íntimos para... No se tienen, exactamente. Entonces, digo, una de las características de una vivienda digna es poder disponer tú de tu casa para ampliarla, para modificarla, para hacerla crecer, para todo. Y un departamento no puedes. Y lo único que vas a conseguir en la ciudad son departamentos. Ok, muchísimas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. Qué chingue su madre. El derecho al trabajo tiene sus raíces en los procesos históricos y sociales que marcaron la transformación de las economías y sociedades humanas. Desde las civilizaciones antiguas, trabajar fue una necesidad inherente para satisfacer las demandas básicas de subsistencia, pero fue en la modernidad cuando surgió la noción del trabajo como un derecho fundamental. En la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, el mundo laboral cambió radicalmente. La transición de economías agrarias a industriales trajo consigo la explotación de trabajadores en fábricas bajo condiciones inhumanas, largas jornadas laborales, bajos salarios y nulas prestaciones y protecciones legales. En este contexto, propició el surgimiento de movimientos obreros, sindicatos y filosofías políticas como el socialismo y el anarquismo, que exigieron mejores condiciones laborales y el reconocimiento del trabajo como un derecho. El derecho al trabajo empezó a consolidarse como un concepto jurídico en el siglo XX. En la Revolución Francesa de 1789 se establecieron los primeros principios que sentaron las bases de los derechos sociales, y en la Constitución de Weimar, 1919, Alemania, se reconoció formalmente por primera vez el derecho al trabajo, vinculándolo a la dignidad humana. Con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, en 1919, se reforzó la idea de que el trabajo no solo debía ser un medio de subsistencia, sino también una actividad desarrollada en condiciones equitativas y libres. Pero en este caso vamos a preguntarle a los trabajadores qué opinan respecto al derecho laboral. Bueno, estamos aquí, vamos a hacer una entrevista sobre los derechos laborales. Tenemos aquí a un trabajador de la DST, del Servicio de Mantenimiento. Por cuestiones de privacidad no podremos mencionar su identidad ni nombre, pero comenzaremos con las preguntas. ¿Qué derechos laborales consideras que son fundamentales para tener un buen ambiente laboral? Derechos laborales importantes. Un respeto mutuo, que es un derecho. Un tiempo y conformidad de pago, que se pague siempre al tiempo que se acuerda. Dependiendo de tu tipo de contratación, el tener seguro médico, el tener gastos adicionales, vacaciones, prima, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, pues eso es opcional, ya que hay formas en que pueden contratar sin esos derechos. Yo creo que más que nada es un derecho a un horario estable, a un pago puntual. ¿Y es que eso es lo fundamental? Yo creo que para mantener la calma en una oficina sí. La segunda pregunta es, ¿cómo crees que deberían actuar los empleados cuando sienten que sus derechos no están siendo respetados? Ha sido complicado, porque aquí un gobierno te respalda en algunas ocasiones un sindicato, entonces tienes la oportunidad de poder levantar un poquito más la voz, pero cuando estás contratando de una manera externa, pues es más difícil que te den la oportunidad de hablar, por el miedo a que te despidan, el miedo a que te den de baja, el miedo a que pierdas tal vez una licencia o un bono, pero recaemos en lo mismo. Si estás contratado de una manera externa, no tienes derecho a nada. Siempre no vas a represalias entonces. Pues dependiendo de tu contratación, o sea, dependiendo de qué puesto tengas, cómo estés contratado. Pasamos a la segunda. En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan los trabajadores para hacer valer los derechos? ¿Cuál es el mayor reto?
Pues yo creo que caería todo sobre un solo peso, que es el poder hablar todos juntos sobre algo que no te gusta. Es muy diferente atacar una problemática, una persona contra una entidad, como es el poli, como que muchas personas se unan y puedan defender ese derecho. Yo creo que eso es lo más complicado. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan los sindicatos u organizaciones en la defensa de los derechos laborales? Pues yo creo que actualmente uno muy bajo, porque si regresamos al tiempo hace 30 años, un sindicato de trabajadores de gobierno era sumamente fuerte. Tiene la No, ya no. No, ya no, ya el sindicato ya también está muy ligado a los miedos que te comenté. El miedo a que se separe, el miedo a que corran un trabajador, porque al final un sindicato, como lo quieres ver, es pura maña. Ya es gente que se va metiendo en eso, que conoce a los trabajadores, las posiciones, y puede hacer algo por ellos, pero hoy en día ya no es así. Antes tú ibas con un sindicato, el sindicato luego iba con tu jefe, y hablaban y solucionaban el tema, pero actualmente es hasta difícil contactar al sindicato. En gobierno sí. Yo he trabajado en entidad de gobierno como en entidad privada, y en gobierno sí, por ejemplo, para entrar nunca vas a ver una vacante en internet o una publicidad en la calle para que te hagan una entrevista. Todos estamos aquí por quien conoces. Realmente ese es el lema del gobierno. Estás aquí no por lo que sabes hacer, sino por lo que conoces y creces. Entonces prácticamente los derechos laborales no se cumplen. ¿Cuál sería la mayor diferencia que ves entre las empresas privadas y las empresas de gobierno? Buena pregunta. Una empresa privada, por ley, siempre te va a dar ¿cómo se puede decir? Lo básico. Un salario quincenal o mensual, pero siempre puntual. El horario de salida y de entrada pues eso es muy variable. En cualquier lugar casi siempre tienes horario de entrada pero no de salida. Pues eso sí no lo veo muy variable. La diferencia más bien sería en el tipo de contratación y las oportunidades que puedes llegar a tener. En empresas privadas te contratan base a un CV, base a lo que tú eres, base a tu experiencia, más que tu carrera, tristemente, y tienes una oportunidad de crecimiento más alta. En gobierno hay de dos: entras por palanca, eso sí, o te estancas aquí porque te dan una base, o consigues un interinato, o alguien muy fuerte te echa la mano, creces y puedes crecer mucho, pero solo hay dos tiradas. Muchas gracias por tu tiempo. Agradecemos que